Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia y amigos. Continuamos con la serie El regalo de Dios. La primera manera de vivir, vivir sin Dios. Versículos del 18 al 32 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y a su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, y que seas tú el que nos des tu Santo Espíritu, Señor, y tus oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los temas de esta serie están basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. El tema es acerca de un regalo de Dios para nosotros. Este es el mejor regalo que pueda recibir. Es el Evangelio de Jesús. Pero para entender mejor de este regalo, debemos de saber que hay tres maneras de vivir en relación con Dios. Es vivir sin Dios, vivir en una religión y vivir por el Evangelio. Ok, pues la primera manera de vivir es vivir sin Dios. Esto ya lo leímos, y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, lo primero que trata es acerca de la gente que vive sin Dios. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los que no creen en Dios. Son aquellos que viven como si Dios no existiera. Tanto en los tiempos del apóstol Pablo y hoy también en nuestros tiempos, hay muchas personas que no creen en la existencia de Dios. Pero mira aquí el argumento del apóstol Pablo cuando se dirige a estas personas que no creen en Dios, que hizo el universo. Y bueno, en los versículos 19 y 20 dice lo siguiente: Dios les ha dado muchas pistas claras y muchas evidencias para probar su existencia. No tienen pretexto. Porque si Dios no existiera, y como dicen los que niegan su existencia, todo lo que hay en este mundo es producto tal de un acomodo accidental de átomos. Entonces, no hay un propósito
para el cual fuimos creados. Y somos como accidentes. Y entonces, si somos como accidentes, en este caso, esto de la belleza que hay en la naturaleza solo es un producto de una respuesta de nuestro cerebro. A lo que pensamos que es bello, como un paisaje, como el mar, como una flor, como un bebé, y tantas cosas bellas. El apóstol Pablo aquí está diciendo que no hay excusa para negar la existencia de Dios, tan solo por la belleza de todas las cosas que nos rodean. Número 2, el problema de vivir sin Dios. El versículo 18 inicia diciendo: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. El apóstol Pablo dice que hay una serie de problemas de vivir como si no hubiera Dios. La Biblia aquí también dice que están bajo la ira de Dios. En el versículo 18 comienza diciendo: ciertamente la ira de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que él nos enseña no solo es necesario para que encontremos fortaleza y ánimo para nuestra vida, sino que es necesario porque hay algo que se llama la ira de Dios. La ira de Dios es algo real y Él está muy enojado. ¿Por qué? Porque se le ignora, porque distorsionamos su verdad y porque le ofendemos con nuestros actos. Si vives como si no existiera Dios, la Biblia dice que por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. También esto sucede con los que ignoran a Dios. ¿Qué les da Dios? Pues los deja a los malos deseos de sus corazones. ¿Te das cuenta de que lo que hace Dios aquí? Por un lado, la gente sin Dios tiene otros dioses, cosas que ponen más y de más importancia antes que Dios en su vida, y estos son los que el apóstol Pablo llama los malos deseos de sus corazones. Unas cosas más que le suceden a los que no creen en Dios son las siguientes y que leímos ya: inmoralidad sexual, perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidio, pleitos, engaños, malicias, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, implacables y sin misericordia. Esto no es solo un problema. Son muchos problemas de vivir sin Dios. 3. La solución es vivir adorando a Dios. El versículo 25 nos dice que cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Es lo que dice ese versículo 25. Y ya hemos visto que los problemas de vivir sin Dios son graves y son muchos. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿hay solución a todos estos problemas? Sí, por supuesto que la hay. Es muy simple. En el versículo 25 nos está dando una pista, porque dice que los hombres y las mujeres adoraron otras cosas antes que al Creador. Aquí está la respuesta a los problemas que resultan de no adorar a Dios. La solución es vivir adorando al Creador. Entonces la solución consiste en 2 pasos. Paso número 1, deja de darle el primer lugar
a cualquier otra cosa que no sea Dios. Número 2 es dale el primer lugar a Dios y que Él sea lo mejor de tu vida. Te voy a decir por qué Dios debe ser lo mejor de tu vida. Porque Dios tiene un plan para salvarte de su ira y su castigo. Pablo lo aclara aquí en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, que dice lo siguiente: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Notas que dice que Dios nos amó tanto, que aun siendo pecadores, seremos salvados del castigo de Dios? ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Jesucristo. Estas palabras, como veremos más adelante, son el centro del Evangelio cristiano. Que Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, fue nuestro sustituto delante de Dios. Entre nosotros, los pecadores, y la ira de Dios, está ubicada la cruz del Señor Jesús. Si somos de Cristo por la fe, entonces somos salvados de la ira y del castigo de Dios. Su ira no nos alcanzará jamás, ni aquí, ni más allá de la muerte. Por eso, con toda seguridad, el apóstol Pablo da la buena noticia para los que viven sin Dios. Por medio de Jesús seremos salvados del castigo de Dios. El apóstol Pablo tiene razón. La Biblia tiene razón. Se puede vivir sin Dios, cierto, pero trae muchos problemas vivir así. Hay una solución. Vive adorando a Dios porque Él te salvó por medio de Jesús. Te pregunto, ¿quieres en verdad vivir sin Dios? ¿Estás ahora viviendo sin Dios? Reflexionemos en estas dos últimas preguntas y que el Señor bendiga sus vidas. Amén.